Bendiciones y bienvenidos a un nuevo video. Te saluda tu hermana Julie. En el día de hoy compartiéndote un tema de suma importancia como lo hacemos cada jueves, dándote una palabra revelada para tu crecimiento espiritual, pero hoy hablándote específicamente sobre el discernimiento de espíritus y cómo aprender a discernir. Así que quédate conmigo hasta el final. Ya comenzamos. Y antes de entrar al tema en profundidad, quiero comenzar diciéndote que discernir no es más que la facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu, y comprende la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 10, la palabra de Dios nos es muy clara cuando dice que el discernimiento es un don del Espíritu. Dice la palabra: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí está connotado que el discernimiento de espíritu es un don espiritual. Y aunque cada creyente tiene una activación espiritual para un servicio específico, no hay manera alguna que nosotros podamos escoger los dones. Es el Espíritu Santo quien en su soberanía reparte como Él así lo decide. Cuando se trata de este don, cada creyente, escucha esto, nacido de nuevo, tiene cierta medida de discernimiento espiritual en su vida, que va aumentando a medida que nosotros vamos madurando en el Evangelio y vamos creciendo en nuestra vida espiritual con Dios. Cada creyente centrado en la palabra de Dios tiene la capacidad para poder discernir, pero solo los que son maduros en la fe pueden distinguir entre el bien y el mal, y entre lo bueno y lo que es mucho mejor. Y aunque todos en la palabra somos exhortados a discernir, solo algunos en el cuerpo de Cristo tienen la capacidad para detectar las falsas doctrinas de la cual muchas iglesias tristemente están plagadas. Y es que este discernimiento no implica escuchar la voz ni revelaciones extrabíblicas, misteriosas, ni mucho menos. Simplemente que aquellos que están familiarizados con la palabra de Dios son más sensibles y pueden reconocer más fácilmente que aquellos que no escudriñan la palabra de Dios cuando algo viene de Dios o no. Y aquí está lo número 1 para aprender a discernir. Tenemos que ser fieles amantes a la palabra de Dios y escudriñar las escrituras para probar los espíritus y saber si están alineados con lo que está escrito en la palabra de Dios o si están en oposición a la Biblia. Es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, no solamente una vez a la semana, no una vez al mes, no cuando nos parece o cuando estamos buscando esas promesas, y abrimos la palabra de Dios para que al azar nos diga el Señor qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos ha dado una medida de discernimiento a cada uno para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios, para que nosotros no seamos engañados. Pero ¿cómo no vamos a ser engañados si nosotros no conocemos la verdad? Y aquí está el asunto más grave, que muchos quieren tener este don, muchos quieren poder saber qué es lo que conviene y qué es lo que no, pero no todos están dispuestos a escudriñar, a leer la palabra de Dios todos los días. Te voy a poner un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler engañó a los alemanes y a muchos diciéndole que los judíos eran una raza inferior, que ellos no eran humanos, cuando los judíos no es una raza, sino una religión. Pero este espíritu de mentira que operaba a través de Hitler engañó a muchas personas de manera que exterminaron a los judíos en ese tiempo. Hoy en día sucede con muchas personalidades de Hollywood que están movidas por la agenda del diablo y lo que hacen es promover el movimiento gay, traer cosas impuras, promover cosas que a Dios no le agrada, que van en contra de los principios bíblicos para influenciar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para influenciar y adentrarse hasta en la misma iglesia. La mayor arma del enemigo contra nosotros en este tiempo, en este
este siglo es el engaño, porque dice la Biblia que Él es el padre de mentira. Tanto es así que hay estadísticas que dicen que incluyendo al 65% de los cristianos en los Estados Unidos piensan que Satanás no existe. La primera forma de ataque para la que tenemos que tener discernimiento es para saber si una revelación o un mensaje que nos dan es de Dios o viene de parte de un falso profeta. Hay tantas personas que han cometido errores en el Evangelio porque no han sabido discernir cuando un mensaje ha venido realmente de Dios o ha sido una persona en su carnalidad. Ha sido una persona en su pensamiento y en sus emociones quien les ha dado una palabra y ellos se han regido por esa palabra creyéndola de parte de Dios. Hay religiones que están disfrazadas como cristianas, pero que realmente no lo son. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los cuales no creen ni ven a Jesús como Dios y los cuales han predicho en múltiples ocasiones, erróneamente por cierto, el fin del mundo. También están los conocidos mormones, que ellos dicen que Jesús y Satanás son hermanos y que al final todos vamos a ser como dioses que vamos a reinar en este universo. Por supuesto, no puede faltar el catolicismo, que cree en tantos ídolos y en la Virgen María, y contradiciendo de esta forma el segundo mandamiento, y además que la palabra está muy claro que no debemos hacernos ídolos. Tenemos que tener mucho cuidado con estas religiones falsas. Todo lo que provenga de ellas, escucha bien, todo lo que provenga de estas religiones, todo lo que te hayan regalado, lo que te hayan hablado, lo que tú hayas tenido quizás en el pasado, todo lo que esté ligado a este tipo de religiones que van en contra de la doctrina sana de la palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado y desligarnos de todo esto. Número 2, como podemos aprender a discernir, es amando la presencia de Dios. La gente que ama a Dios, la gente que tiene conciencia de la presencia y la unción del Espíritu Santo, son aquellos que pueden desarrollar con más efectividad el discernir los espíritus. El mayor uso del don de discernimiento no es ver lo que está haciendo el enemigo, sino ver lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es tan importante amar la presencia del Señor. ¿Y cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a amar a alguien que no hemos experimentado en la intimidad? Que estamos simplemente amando o sirviendo de palabras, pero no de corazón, no de hechos. Tú puedes saber que tienes don de discernimiento, que has aprendido a discernir cuando tú tienes una sensibilidad a la atmósfera espiritual, cuando tú puedes ser sensible a lo que está aconteciendo a tu alrededor, mientras que otros están con los ojos cerrados, cuando otros están quizás pensando en otras cosas, tú estás discerniendo, tú estás entendiendo qué es lo que se está moviendo en ese momento en el mundo espiritual. Y la realidad es que vivimos en un mundo natural y en un mundo espiritual a la misma vez. Por eso los que somos sensibles en el espíritu podemos entender y discernir lo que se está operando en el mundo espiritual. Las personas que tienen discernimiento muchas veces se van a sentir diferentes a los demás, porque alguien que posee este don es capaz de sentir y de visualizar cosas que otros no ven, y eso en cierta forma puede crear en ti una incomodidad o hacerte sentir diferente. Hay personas que desde la infancia pueden discernir y tener el conocimiento del bien y del mal, de lo que es de Dios y lo que no lo es. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era pequeña, mi padre practicaba idolatría. Cuando yo me quedaba a dormir en casa de mi padre durante las vacaciones, porque mi padre y mi madre estaban separados, yo podía ver, y era una niña de apenas unos 5 o 6 años, era bien pequeña, pero yo podía en las noches cuando estaba durmiendo, yo podía sentir voces, yo podía ver sombras moviéndose en la pared, yo podía sentir pasos, yo podía sentir ese ambiente de opresión siendo una niña. Ahora, a medida que fui adentrándome en la palabra del Señor, a medida que fui buscando del Espíritu Santo, a medida que fui profundizando en las aguas del Espíritu, pues ciertamente
fui creciendo en madurez y por lo tanto ese don de discernimiento fue en aumento. Una persona que tiene don de discernimiento, que ha aprendido a discernir, puede ver más allá de lo que alguien dice o lo que alguien presenta. No se deja llevar simplemente por las palabras, sino que Dios le muestra lo que hay detrás de esas palabras verdaderamente. Incluso Dios nos puede mostrar cuando una manifestación es demoníaca o cuando es del Espíritu Santo de Dios, para no juzgarla mal, porque eso es muy peligroso. Los que saben discernir no se dejan llevar por lo que todos dicen, quizás de que ver a una persona haciendo manifestaciones o haciendo cosas grandes o hablando una palabra, qué sé yo, y pueden decir, esa persona está súper ungida por el Espíritu, pero realmente está hablando desde su corazón. Está hablando desde sus pensamientos, desde su humanidad, y no está realmente del todo ungido como muchos creen. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi amado, esto es algo que se ejercita, esto es algo que va en aumento, esto no es algo que desde el principio, ¡pum!, ya tú puedes discernirlo todo, ya tú puedes saber todo, lo que es bueno, lo que es malo. No. Dice la palabra de Dios que nosotros aprendemos a discernir paulatinamente. Mientras más nos adentremos, mientras más ejercitemos nuestros dones, nos ejercitemos en la vida espiritual, pues más vamos a poder discernir. Y si te bendijo este video, regálanos ahora un fuerte like. Esto ayudaría al canal a crecer muchísimo. No olvides dejar tus valiosos comentarios, que para mí son tan importantes. Comparte también este video con otros conocidos para que esta palabra siga bendiciendo a muchas más vidas. Y no olvides seguirme en mis redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como Juliet L. Ramos para un post diario que sin duda bendecirán tu vida. Nos vemos el próximo lunes a las 9 en punto de la noche, hora de la Florida, en La Brecha, para un tiempo de rompimiento espiritual. Que Dios te bendiga y recuerda cuidar tu corazón, tu mente y guardar tu vida en totalidad para Dios, porque Cristo viene pronto. Peace out, familia. Bye bye.